tres presidentes, tres épocas, tres estilos y, sin embargo, un mismo destino, convertirse en los protagonistas de un capítulo que aún define a Cuba, aunque muchos no quieran admitirlo. Porque detrás de cada nombre, detrás de cada discurso, detrás de cada acto de poder, hay un patrón que se repite una y otra vez. Un patrón que determina no solo quién gobierna, sino quiénes somos como nación. Hay presidentes que la gente cree conocer y luego está Gerardo Machado. Su nombre aparece en libros, en anécdotas, en discusiones políticas, pero la verdad es que muy pocos entienden quién fue realmente. Para algunos, un modernizador visionario. Para otros, un tirano despiadado. Pero la historia, como siempre, es más compleja y mucho más oscura. Machado no nació poderoso. Se hizo a sí mismo, pobre, campesino y luego héroe de la guerra de independencia. Ese pasado guerrero le dio una mística de líder fuerte, decidido, casi indestructible. Cuando llegó a la presidencia en 1925, Cuba lo vio como un salvador, y durante un tiempo, lo pareció. Agua, carreteras y escuelas. Ese era su lema, y cumplió. Su gobierno construyó obras públicas colosales, carreteras que unieron la isla, edificios imponentes, y una sensación de modernidad que hacía creer que el país por fin avanzaba hacia el futuro. La economía creció, la gente tenía esperanza. Machado era el hombre del momento, pero el poder prolongado revela la verdadera naturaleza de los hombres, y Machado no fue la excepción. Cuando su popularidad comenzó a flaquear, decidió que la solución no era mejorar, sino permanecer. Manipuló leyes, cambió la constitución, silenció opositores. La policía política se convirtió en un monstruo al servicio del régimen. La tortura, antes impensada en la República joven, se volvió parte del paisaje del miedo. Y justo cuando parecía que nada podía detenerlo, llegó la crisis del 29. El país se desplomó. Machado perdió el control, pero no la ambición. Las calles se llenaron de protestas, huelgas, bombas, asesinatos políticos. La represión aumentó, y aún así, el país ardía. El llamado asno con garras, como lo apodaban sus enemigos, ya no podía sostenerse. En 1933, cercado por la presión popular y por fuerzas internas, huyó del país. Terminó en el exilio, rodeado de lujos, mientras su legado en Cuba quedaba marcado por ruinas y heridas. Pero aquí viene la pregunta que nadie se hace: ¿qué hubiera pasado si Machado se quedaba? Probablemente, Cuba habría caído en una guerra civil abierta años antes. La juventud radicalizada, los militares divididos, los estudiantes al borde de la insurgencia, la chispa de 1959 hubiera aparecido en los 30. La historia habría sido completamente distinta. ¿Debe recordarse hoy? Sí, no como héroe ni como villano, sino como el recordatorio de que ningún país está a salvo cuando un líder decide que solo él merece quedarse para salvar a la nación. Carlos Prío Socarrás, el presidente que casi nadie recuerda, pero cuya ausencia cambió para siempre la historia de Cuba. Su nombre aparece de pasada en conversaciones políticas, como si fuera una nota al pie. Pero detrás de esa figura aparentemente tranquila hay un símbolo trágico. Prío fue el último presidente electo democráticamente antes de que la oscuridad se instalara. Y su historia, aunque corta, es una radiografía perfecta de un país que tuvo la democracia en las manos, y la dejó escapar. Prío no era un improvisado. Era culto, educado, joven, con un estilo moderno que contrastaba con los viejos caudillos criollos. Había vivido en Estados Unidos, entendía la política internacional y llegó al poder en 1948 como parte de un sistema constitucional que, aunque imperfecto, funcionaba. Y eso ya lo convierte en un caso único en América Latina, un presidente democrático gobernando un país que, en ese momento, tenía libertad de prensa, partidos fuertes, universidades vibrantes y una vida política intensa. Su gobierno empezó con esperanza. Prío impulsó obras públicas, expandió la educación, apoyó la vivienda y trató de ordenar el mercado laboral. No fue un dictador, no persiguió periodistas, no censuró la radio, no aplastó a la oposición. Incluso sus enemigos reconocían que bajo Prío se vivía con libertades que muchos hoy solo imaginan. Pero esa apertura tuvo un costo: la incapacidad de controlar a los que querían sabotear el sistema desde adentro. A su alrededor creció la corrupción, no porque él la dirigiera, sino porque no supo detenerla. Funcionarios, policías, empresarios, todos buscaban la tajada. El crimen organizado tomó fuerza, la violencia política escaló, y mientras tanto, Prío intentaba gobernar sin romper el equilibrio frágil de la democracia. Él no era un hombre de puño fuerte, era un hombre de palabra, y en una época turbulenta, eso lo convirtió en un blanco fácil. Entonces llegó 1952, elecciones en camino. Todo indicaba que Prío tendría que entregar el poder a otro presidente electo. Cuba estaba lista para su tercera transición pacífica consecutiva. Pero Batista, sí, el mismo Batista que había gobernado años antes, entró en escena. Con apoyo militar, dio un golpe de estado. Prío pudo resistir. Podía llamar al ejército leal.
Podía pedir que se defendiera la Constitución. Pero no lo hizo. Pronunció una frase que marcó su destino y el del país: no quiero que se derrame sangre cubana. Ese gesto, noble para algunos, fatal para otros, dejó a Batista el camino libre. De un día para otro, Cuba dejó de ser una democracia funcional y se convirtió en un experimento autoritario que abriría las puertas a una revolución inevitable. ¿Y si Pío hubiera resistido? Quizás Cuba habría mantenido su democracia. Quizás Batista no habría gobernado por la fuerza. Quizás Fidel Castro no habría encontrado la legitimidad que lo impulsó. Es imposible saberlo, pero lo cierto es que Pío fue el último timonel de un barco que se hundió sin pelear. ¿Debe recordarse? Sí, Pío debe recordarse no solo por lo que hizo, sino por lo que no hizo, por ser el último capítulo de una Cuba democrática que nunca volvió. Fulgencio Batista, el presidente que todo el mundo cree conocer, el villano perfecto, el dictador que aparece en cada resumen rápido de la historia de Cuba. Pero la verdad incómoda, es que Batista no fue una sola cosa, fue dos hombres distintos dentro del mismo cuerpo, dos épocas que se contradicen, y entender esa dualidad es clave para entender por qué Cuba cambió para siempre. Batista apareció por primera vez en 1933 como un sargento desconocido que, de la noche a la mañana, terminó comandando el ejército tras la caída de Machado. Un hombre sin linaje, sin élite, sin apellido glamoroso, pero con una inteligencia política afilada. Fue la figura más influente de la década, y en 1940 hizo algo que muy pocos recuerdan: ganó unas elecciones libres, limpias y democráticas. Sí, democráticas. Su primera presidencia fue sorprendentemente progresista. Batista impulsó la Constitución de 1940, una de las más avanzadas de América Latina. Apoyó derechos laborales, introdujo reformas sociales y defendió alianzas internacionales que fortalecieron a Cuba durante la Segunda Guerra Mundial. Fue un presidente moderno, incluso respetado por sectores que luego serían sus peores enemigos. Era la versión civilizada de Batista, un líder que dialogaba, que negociaba, que trataba de mantener la estabilidad. Pero cuando regresó en 1952 ya no era el mismo hombre. Esta segunda etapa definió su legado. Esta vez Batista no quería elecciones, no quería competencia. Entró al poder con un golpe de estado para evitar perder en las urnas. Y lo que siguió fue una mezcla explosiva: crecimiento económico rápido, casinos, turismo, inversiones extranjeras, junto con corrupción, represión y violencia política. Algunas zonas de La Habana brillaban como Las Vegas, otras vivían en pobreza y abandono. Era un país partido, riqueza para unos pocos, silencio para los demás. La policía secreta, el BRAC, se volvió símbolo de torturas y desapariciones. La prensa era presionada, los opositores perseguidos. Batista gobernaba con puño de hierro y sonrisa diplomática, sin darse cuenta de que el país de 1950 ya no era el de 1930. La sociedad había cambiado, la juventud había cambiado, el mundo había cambiado, y él seguía actuando como si pudiera detener la marea con decretos. Esa ceguera política abrió la puerta a lo que vendría. La oposición, antes fragmentada, encontró en su autoritarismo el combustible perfecto para unificar fuerzas, movimientos estudiantiles, grupos cívicos y, finalmente, una guerrilla liderada por un joven desconocido llamado Fidel Castro. Batista, confiado, subestimó a todos, y cuando reaccionó, era demasiado tarde. La noche del 31 de diciembre de 1958, Batista huyó, y con su salida comenzó una nueva era para Cuba, una que nadie imaginaba que duraría tanto. Pero hay una pregunta incómoda: ¿qué hubiera pasado si Batista no huye? Posiblemente, Cuba habría caído en una guerra civil larga y sangrienta, o el país habría sido tomado igualmente por la revolución, pero con un costo humano mayor. O quizás, ante la presión internacional, Batista habría intentado restaurar un proceso electoral tardío. No lo sabemos, pero si sabemos esto, su caída abrió la puerta a un nuevo modelo político que transformó la isla por completo. ¿Debe recordarse hoy? Sí, pero no como caricatura. Debe recordarse como advertencia, como recordatorio de lo que pasa cuando un líder confunde crecimiento económico con estabilidad social, y cuando un país deja que la política se decida por la fuerza y no por las urnas. Machado creyó que modernizar al país le daba derecho a quedarse para siempre. Pío creyó que la democracia se sostenía sola, sin defenderla. Batista creyó que la fuerza podía reemplazar a las urnas. Y entre los tres, sin quererlo, construyeron el escenario perfecto para que lo impensable ocurriera, que una revolución tomara el poder y lo mantuviera por más de 60 años. La historia no es un accidente, es consecuencia. Si Machado no hubiera enterrado la libertad, Pío no habría gobernado sobre un país cansado de abusos. Si
Pío hubiera defendido la Constitución, Batista nunca habría regresado. Si Batista no hubiera creado una dictadura, la revolución no habría tenido el terreno fértil para triunfar. Cada uno heredó el desastre del anterior. Cada uno dejó un vacío que el siguiente intentó llenar. Y todos, los tres, terminaron alimentando un ciclo que aún hoy marca a millones de personas. Pero hay algo más inquietante, algo que no se dice. Todos estos líderes tenían una cosa en común, creían que podían controlar el curso de la historia. Y la historia les demostró lo contrario. ¿Podía Cuba haber sido diferente? Sí. Con Machado, si no hubiera buscado quedarse para siempre. Con Pío, si hubiera defendido la democracia con firmeza. Con Batista, si hubiera entendido que el país ya no aceptaba caudillos. Pero la historia no cambia por deseos, cambia por decisiones. Y las decisiones de estos tres hombres nos dejaron una lección que aún pesa. Cuando un país no conoce su historia, la vuelve a repetir. Por eso estos presidentes deben recordarse, no para admirarlos, no para odiarlos, sino para entender que ninguna libertad, ninguna democracia, ningún progreso está garantizado. Todo se puede perder, todo se puede destruir, todo se puede deformar, si la sociedad no protege lo que ha construido. Y al final, eso es lo que realmente importa.